Bueno, vamos a hablar de una estructura muy importante de la célula, que es el citoesqueleto, y como su nombre lo dice, pues es el andamiaje que forma la célula. Entonces, una célula, en realidad por dentro, tiene estructuras. Obviamente no son como las estoy dibujando, ¿verdad? Pero es para darte un ejemplo, nada más, que unen a la célula y le dan soporte. El citoesqueleto sirve para dar soporte, pero también para dar movimiento. ¿Ok? Bueno, entonces recordamos que la célula tiene una membrana plasmática, tiene un núcleo, y lo que hay entre ese núcleo y esa membrana se llama citoplasma. Ahí es donde va a estar el citoesqueleto. El citoplasma tiene dos componentes, el citosol y los organelos. Entonces otra vez, el citosol vendría siendo la parte líquida del citoplasma y los organelos pues vienen siendo todas las estructuras que se encuentran dentro de la célula que no son líquido. El citosol está hecho básicamente de agua y representa el 55%, o sea, más de la mitad del volumen del citoplasma, o sea, más de la mitad del citoplasma es citosol. Y casi todo ese citosol, o sea, casi todo ese líquido va a ser agua. Pero también encontramos en él iones, aminoácidos, proteínas, principalmente enzimas. Podemos encontrar energía en forma de ATP, obviamente desechos, glucosa y moléculas de almacenamiento como glucógeno. Es decir, el citosol es rico en elementos que va a utilizar la célula. Y decíamos que la célula va a tener un citoesqueleto, una estructura que le va a dar soporte, que le va a dar forma y que también le va a ayudar al movimiento. ¿De qué está hecho el citoesqueleto? Bueno, está hecho de microfilamentos, de filamentos intermedios y de microtúbulos. Básicamente vamos a decirlo así, varillas de diferente grosor. El citoesqueleto es como esto en un edificio, ¿no? El andamiaje, las varillas, las estructuras que le dan soporte al edificio. Mira aquí cómo vemos diferentes tubos, diferentes varillas. Bueno, no les vamos a llamar varillas aquí les vamos a decir microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Pero cada uno tiene un grosor diferente y una función diferente y una composición diferente. Bueno, fíjate cómo una célula tiene todo su citoesqueleto, ¿no? Es una fotografía del citoesqueleto de la célula para darle la forma. Microfilamentos. Los microfilamentos pues vienen siendo estas estructuras del citoesqueleto, las más delgadas, están hechas de dos proteínas muy importantes, actina y miosina. Estas proteínas hay que recordarlas porque están involucradas en la contracción muscular. Entonces el citoesqueleto va a estar relacionado para la contracción muscular. Por eso te decía que el citoesqueleto no solo da forma, también ayuda al movimiento. Los microfilamentos se encuentran más que nada en las orillas de las células, a los extremos. Generan movimiento, pero también le dan forma a la célula. Los filamentos intermedios son un poco más gruesos que los microfilamentos, son muy fuertes y son muy resistentes. Casi siempre están en zonas de estrés, en zonas donde la célula recibe fuerzas que la comprometen. Ayudan a fijar organelos y ayudan a la unión celular, o sea, entre varias células ayudan a que se fijen. Los microtúbulos vendrían siendo las estructuras del citoesqueleto más gruesas. Están hechas básicamente de tubulina y la tubulina a su vez tiene subunidades alfa y beta. Se pueden encontrar, por ejemplo, en algunas apéndices celulares como cilios y flagelos y se pueden encontrar también en los centrosomas, organelos bien importantes para la división celular. Le ayudan a la forma, a formar a la célula, a darle forma a la célula, perdón, ayudan a darle forma a la célula, pero también ayudan al movimiento, por ejemplo, con cilios en flagelos, o a mover a los cromosomas durante la división celular. Aquí tenemos, por ejemplo, entonces una imagen
donde vemos estos microtúbulos que son muy gruesos, los filamentos intermedios que son más delgados y finalmente los que son muy delgaditos que son los microfilamentos. Ve cómo los microfilamentos se van hacia las orillas de la célula, los filamentos intermedios en zonas de estrés y los microtúbulos acá nos los ponen más hacia el centro. Una vez más, los microfilamentos para que los veas en estructuras como las microvellosidades. Esta no es una célula del ser humano, obviamente, pero fíjate cómo aquí tiene flagelos esta célula y tiene estos cilios, y bueno, tanto cilios como flagelos tienen parte del citoesqueleto. Una vez más, para que veas la diferencia entre microtúbulos, filamentos intermedios, microtúbulos estos de acá, filamentos intermedios y microfilamentos. Cuáles son más delgados, cuáles son más gruesos y cómo, para que te los imagines, entre las estructuras de la célula en el citosol.